Muy buenas amigos, es un gusto poder saludarles nuevamente y traerles un nuevo episodio de Una Hora de Miedo con más historias de terror y suspenso. Quiero mandarles un saludo cordial a Lisbeth Castro, Freddy Plasencia, Pofan, Inframundo, y Ellie Martínez. En esta ocasión les quiero compartir un video especial con historias escritas por Eduardo Liñán. He decidido que a contar de la próxima semana, vendrá una serie de terror, escrita por Andrea Ramos, y que contará de 7 capítulos. Luego de eso, retomaré con los videos de Una Hora de Terror y Suspenso. Esto será mientras busco más relatos, ya que cada vez se hace más difícil encontrar historias que no sean repetidas. Además servirá para ir variando un poco con el contenido del canal. Muy bien amigos, los dejo para que disfruten de los relatos. Este relato está basado en hechos reales, contado por E. Ramírez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi esposa y yo nos habíamos casado un mes de julio del año 2014. En ese entonces decidimos irnos de luna de miel por varios sitios del país en nuestro coche. Nuestro destino era Cancún. Salimos de Monterrey y nos fuimos manejando por parte del estado de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y finalmente llegamos a Quintana Roo. Pasamos varios días en aquel paradisíaco lugar y al regresar tomamos una ruta diferente ya que mi esposa quería visitar a sus abuelos en Tehuetlán. De tal manera que tuvimos que manejar por caminos de la sierra, los cuales estaban llenos de curvas y tramos en los que era imposible manejar rápidamente. Así que se nos hizo bastante largo y tedioso el ir manejando aquel sitio. Sin embargo éramos felices y pensábamos en nuestra nueva vida y planeábamos cosas para crecer como pareja y familia. Al pasar Huejutla, nos agarró una lluvia intensa que hizo que condujera lentamente. Mi esposa se comenzó a poner algo tensa porque estábamos en medio de la nada y se podía ver poco por la lluvia, por lo que nos estacionamos en un paradero a esperar que pasara la lluvia. Hacía algo de frío y nos abrazamos para entrar en calor. Cuando la lluvia cesó, nos dispusimos a seguir con el camino. Ya la tarde había caído por lo que estaba oscuro y se notaba una peculiar neblina al ras de la carretera. Salimos del auto para apreciar la sierra, o al menos lo que podíamos observar a lo lejos. El sonido del cerrito en donde estábamos y el olor a tierra húmeda inundó nuestros sentidos. Al regresar al vehículo notamos que pasó otro por la carretera muy rápido. Era un Aveo de modelo reciente, y mi esposa se dio cuenta que iban un par de personas en el auto, que parecían ir algo desesperadas. Ella siempre fue muy observadora, y yo solo quería llegar lo más rápido posible. Ya nos había agarrado la noche en la sierra, y sin conocer la carretera era para volverse loco. Pero tenía que mostrarme sereno ante ella para no alterarla aún más. Le di marcha al carro y me fui manejando sin correr mucho. Pensaba en quedarnos en el primer hotel que viéramos, y seguir nuestro camino durante el día. Pero aquello se veía muy improbable. Estábamos en medio de la sierra, y sin saber muy bien por qué rumbos, mi esposa sacó entonces un mapa de carreteras para ubicarnos, y así poder llegar a algún punto conocido. No tardamos mucho en ubicarnos y más adelante quedaba un poblado más o menos grande, y quizás alguna pensión donde quedarnos. Así que me fui seguro y esperando ver las luces del poblado en cualquier momento. No tenía mucho rato manejando por aquellos caminos, cuando tomamos una pronunciada curva y luego un tramo largo. De pronto a lo lejos vimos las luces traseras de un vehículo que parecía estar ladeado en un vado a un lado de la carretera. Al pasar cerca del vehículo nos dimos cuenta que había chocado con un árbol, la parte delantera estaba hecha pedazos, y el parabrisas roto. Me detuve unos metros más adelante, y me bajé para ver si podía ayudar. Al acercarme al auto siniestrado, tristemente me di cuenta que venía una pareja. Estaban cubiertos de sangre, el hombre tenía la cabeza metida en el volante, y aplastada en el tablero del auto, mientras que la mujer estaba prensada entre la puerta y el asiento. Su rostro había sido partido en dos. Aquello me ocasionó un pánico que me dejó en shock y temblando al ver la horripilante escena. Al mirar la parte trasera del auto, me percaté que venía otra persona. Era una jovencita que estaba acurrucada en el asiento trasero. Parecía estar inconsciente porque no se movía, y pensé que también había muerto, aunque la parte trasera no había sufrido daños. Intenté abrir la puerta,
pero esta se había atorado y me asomé de nuevo. Esta vez la jovencita parecía estar sentada en el asiento, llorando y tomándose el rostro con las manos. Su largo cabello negro parecía cubrir su angustia y el dolor de haber perdido a sus padres. Me regresé al auto. Mi mujer estaba parada a un lado temblando y claramente nerviosa. Saqué una herramienta para tratar de abrir la puerta y sacar a la joven, quizás llevarla a un hospital. Cuando regresé noté con extrañeza que la jovencita no estaba. Eso me dejó con una gran duda y con algo de temor. Era imposible que hubiera salido. Mi esposa jamás vio salir a nadie del auto, y yo estaba seguro de haberla visto llorar amargamente. Sin saber qué pensar, le dije a mi mujer que la joven no estaba, que no sabía a dónde había ido. Ella siempre fue creyente de cosas de fantasmas y se asustó enormemente. Me rogó que nos fuéramos de ahí, y que llamáramos a los servicios de emergencia. Eso era todo lo que podíamos hacer. Aunque nunca había visto a mi esposa aterrada, estaba a punto de llanto cuando accedí que nos fuéramos del lugar. Mi esposa rompió en un llanto de miedo y pena por la pareja, y por la situación de la joven. Yo aún no entendía cómo es que se había salido del auto, o si en realidad lo que vi era alguien. No terminaba de pensar eso cuando en un instante los faros del vehículo iluminaron lo que parecía ser una persona corriendo por la carretera. Para mi sorpresa era la joven que parecía haber visto en el auto siniestrado. Delgada, de cabello largo, y vestido de manta todo lleno de sangre, parecía correr con desesperación. Apenas dije, esa es la niña. Mi mujer se alteró y se puso tensa. Sin pensar, sus palabras fueron, no te pares. Sin saber qué hacer, quise por un momento parar, y ante la insistencia de mi mujer no lo hice. Me seguí de largo no sin antes ver el rostro de aquella joven. Estaba pálida, y con un enorme gesto de tristeza y angustia. En cuanto vi que desapareció del camino, le dije a mi mujer que se calmara, que ya íbamos rumbo a un hotel, y pronto llegaríamos a un pueblo. Ella comenzó a decir que tenía miedo. Que sus abuelos siempre le hablaron de apariciones, o ánimas que rondaban esos caminos de la sierra en busca de paz y que a veces venganza, que nadie sabía que le tocaría en suerte y más viniendo de noche. Después de decirme eso sentí escalofríos. Pero no era de esas personas creyentes de fantasmas. Al ir subiendo por las curvas, mi mujer, por la impresión, y por el movimiento, sintió náuseas y ganas de devolver. Como pude me paré a un lado de la carretera y la ayudé. Luego de que se sintió mejor, su rostro cambió a una mueca de horror. Sus ojos, casi salidos de sus órbitas, contrastaron con unos labios que comenzaron a temblar como queriéndome decir algo. Corrí y la abracé. Estaba temblando y helada. Al preguntarle qué sucedía, tan solo levantó su mano y señaló algo. Al voltear, una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza, y la impresión produjo que mi corazón se acelerara. A unos metros de nosotros estaba la joven del accidente. Estaba de pie, descalza, y con el vestido de manta lleno de manchas. Su rostro era pálido, y sus ojos reflejaban soledad y tristeza. Estaba delgada hasta los huesos. Cosa que no había visto antes en el accidente. Casi con mi mujer a rastras la subí al coche, y le di marcha para alejarnos de ahí. Manejé lo más rápido que pude, y al dar la vuelta en una curva mi mujer comenzó a balbucear algunas palabras que no entendía. Al final de sus frases tan solo me dijo, ¿qué quiere? Luego de decir esto, se quedó en total silencio y con los ojos cerrados. Segundos después escuchamos en el interior del auto una voz femenina que decía, a mi mamá. Casi de inmediato mi mujer comenzó a gritar histérica tapándose la cara, y yo volteé de inmediato a la parte trasera del coche. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al ver que la joven venía sentada en la parte trasera, con su rostro pálido y demacrado. Luego de verla, dibujó en aquel rostro fantasmal una sonrisa, y comenzó a reírse con una sonrisa breve y silenciosa. Mi mente se desconectó completamente, el miedo hizo que me paralizara, y en vez de frenar aceleré el auto. Mi esposa gritaba con todo el terror que le pudo salir de su garganta y lloraba intentando que todo aquello fuera irreal. Yo con las manos temblando no sabía qué hacer. El frío nos invadió a ambos y de pronto unas luces que iluminaron el camino me alertaron que venía un vehículo de frente. Lo único en lo que pensé fue en volantear y eso fue todo. El auto cayó a un barranco no muy profundo, pero lo suficiente para que éste diera varias vueltas.
Entre los gritos de pánico de mi esposa y los míos, vi con horror que ella salía por la ventanilla rota, no llevaba el cinturón puesto y el golpazo fue terrible. El horror se apoderó de mí, al ver que había sido expulsada del auto, y luego un gran ruido al caer al fondo del barranco. Estaba medio inconsciente y luego entre sombras y ruidos raros, pude observar que frente a mí estaba el rostro de la joven, la veía borrosa y después la nada. Desperté en la cama de un hospital, estaba en Huejutla, y no sabía cómo había llegado ahí. Luego de muchas preguntas, yo solo deseaba saber cómo estaba mi mujer. Un doctor que me estaba atendiendo, me miró muy serio y me confirmó lo que me temía. Ella había muerto en el accidente. Me desgarré en llanto, y quise pararme de la cama, pero mis piernas rotas me lo impidieron. Cuando me preguntaron la causa del accidente, no supe qué responder o decir. Recordé todo, y recordé la aparición de la joven. La maldije no sé cuántas veces, y luego de recuperarme no quise volver al sitio del accidente, ni siquiera ver lo que había quedado de mi coche. A mi esposa me la entregaron en una urna, la cual descansa frente a mi cama. Todos los días platico con ella, y por las noches puedo sentir su calor en mi cama. Aún me duele todo esto, y me duele la muerte de mi esposa por algo tan absurdo, y tan irreal como un maldito fantasma de carretera. Este relato está basado en una experiencia real de I. Flores Hernández. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Esta historia me ocurrió el año pasado. Mis padres me enviaron a un retiro espiritual, a un rancho en un ejido a unas horas de la ciudad. Mi vida en ese entonces era un sinnúmero de dudas e inquietudes que no podía resolver. Mis decisiones equivocadas me llevaron a enfrentar situaciones terribles en mi vida, y me pusieron en abismos de los cuales con trabajo salía. Gracias a la ayuda de mis padres. Cuando pensaba que todo estaba perdido para mí, conocí a una persona que hizo que me acercara a Dios y aunque renuente, quise involucrarme aún sin tener fe, o solo por el hecho de hacer algo distinto en mi vida. Así pues esa decisión me llevó a aquel lugar en el cual enfrenté situaciones que me ayudaron a acercarme a Dios y tener de nuevo fe en Él. Dicen que los caminos del Señor son inexpugnables, y cada uno nos lleva a Él sin remedio. El camino que me llevó a Él estuvo lleno de horrores que hasta la fecha no he podido explicar. Fue un sábado por la madrugada que debíamos llegar a una plaza, y de ahí tomar un autobús que nos llevaría a varios jóvenes al rancho de retiro. Cuando llegué, sentía apatía y sueño, quise decirles que no a mis padres, pero ya estaba ahí. Estacionamos el auto a unos metros del autobús y salí a tomar un poco de aire antes de abordar. A lo lejos podía ver a numerosas familias que iban a despedir a sus hijos, y ellos se veían hasta felices por irse. A mí me daba igual y a mis padres parecía gustarles la idea de que tomara otro rumbo en mi vida. Antes de abordar, pude notar cómo venía un indigente andrajoso y lleno de mugre y suciedad que me veía con cierta mirada burlona, y al pasar por enfrente, la hediondez y lo peor de la podredumbre humana me inundó las narices, haciéndome sentir el peor de los ascos. Apenas pasó enfrente de mí, le escuché decir unas palabras que me desconcertaron. Aunque te quites y aunque te pongas. Y sonrió de una manera morbosa. Sin más subí al autobús y caminé hasta el fondo del pasillo, rogando por que no me tocara un compañero platicador, o una mujer remolona. Para mi suerte me fui solo en todo el camino. Me desperté abruptamente cuando el camión encendió las luces y el coordinador nos dijo que habíamos llegado. Así que poco a poco fuimos bajando del autobús. El rancho se veía como todos los lugares rurales. Verde por todos lados, árboles que rodeaban la propiedad y una construcción enorme, aparentemente moderna al centro que contaba con todos los servicios. Cuando nos reunimos con nuestras maletas en un gran salón, un padre llegó a bendecirnos y platicar el motivo por el que estaríamos ahí 2 largas semanas. Luego nos asignaron un lugar para dormir. Eran unos cuartos grandes en donde habían literas a lo largo de aquel cuarto. Uno para hombres, y otro para mujeres. No pude evitar sentir que el ambiente en el lugar era bastante tranquilo. Pero había algo que no me gustaba, y era una sensación de ser observado todo el tiempo, como si algo hiciera que sintiera deseos de irme de ahí a como fuera.
pero eso era difícil. Así que ya estaba ahí, y me convenía ser un amigo para sobrellevar el encierro, y las pláticas teológicas. Esa misma tarde nos reunimos todos los jóvenes en una gran galera rodeada de árboles y un pozo, en contacto con la naturaleza. El padre encargado del retiro, era un hombre anciano, y te inspiraba respeto, seguro de lo que hablaba, y con el don de convencimiento. Comenzó a hablar de Dios y nuestra misión en el mundo. Duró mucho tiempo platicando y cuando tocó hablar de la maldad reinante en el mundo, y su representante, sucedió algo insólito que me dejó helado. Cuando mencionó el nombre de Satanás, pudimos ver como una culebra atravesaba el recinto, y se ocultaba en el pozo seco que estaba a un lado. Después vimos como pequeños insectos que salían de ahí, y bailoteaban por todo el lugar. Eran arañas negras que parecían moverse en dirección a nosotros. El padre al ver esta situación, simplemente cerró la reunión y nos pidió que nos retiráramos. Aquello fue alucinante. Estando en el dormitorio, comencé a platicar con un joven, hablé con él porque estaba algo nervioso por lo que había visto, y no sé si fue empático, o realmente estaba asustado que me comenzó a decir que ese lugar me iba a cambiar. Él pensaba que todo eran trucos de los mismos religiosos, para hacerte tener fe a la brava. Nunca pensé eso y le di la razón, todo era preparado y no lo había visto. Nos acomodamos en nuestras camas que estaban pegadas al extremo de la habitación. De frente había una puerta que daba acceso a un patio trasero lleno de maleza y árboles, y que estaba cerrada con un grueso candado. Estábamos todos terminando de desempacar. Yo estaba concentrado y al no conocernos todos estábamos en completo silencio. No teníamos teléfonos, ni música, ni nada que nos distrajera. De pronto el silencio fue interrumpido por un grito extraño, de un hombre. Decía algo que no alcanzamos a entender, y luego unas carcajadas que resonaron en el monte. Todos nos vimos extrañados y fuimos a investigar por la ventana que daba al patio. Estaba todo oscuro. Sin saber qué pensar, nos pusimos todos nerviosos. Pero no queríamos demostrarlo, en especial yo. Antes de acostarnos, todos nos bañamos y al salir del baño, me encontré con una coordinadora, que me preguntó si todo estaba bien, a lo que respondí que sí. Antes de retirarme no evité decirle lo que había escuchado. Se me quedó viendo con algo de incertidumbre y me dijo que fuera a dormir, que revisaría todo. Sin pensar más me voy a la cama y comencé a platicar con el compañero de los sucesos y el diablo, haciendo teorías locas sobre lo que sucedía ahí. Teníamos la luz apagada y sentía unas ganas enormes de fumar. Pero nada de eso era permitido en el lugar, y fue cuando dije algo fuera de lugar. Mataría por un pinche cigarro. No terminé de decir eso cuando noté que en el ambiente se respiraba el olor característico del humo de cigarro. Eso nos puso en alerta, mi compañero también lo olió. Nos levantamos pensando en pedirle, o comprarle uno a la persona que estuviera fumando. Como todo estaba oscuro y todos dormían, vimos por la ventana que daba al patio trasero una luz que parecía ser un cigarro encendido. Sin embargo, la persona que fumaba no se alcanzaba a distinguir. Decidimos salir y caminar hasta la parte trasera para encontrarnos con el fumador. Todo estaba apagado y no había nadie, así que caminamos por un largo tramo, y cuando llegamos no vimos a nadie. Sin embargo, el olor seguía ahí. Luego de ver, mi compañero se dio cuenta que la persona se internaba en el monte y fuimos tras él. Luego de un rato de caminar entre árboles, llegamos a una especie de claro y no había nadie. Decepcionados nos dimos la media vuelta, y de pronto una voz rasposa nos hizo estremecer. ¿Vas a matar por el cigarro? En ese momento nos volteamos con el corazón latiendo fuertemente, y vimos que detrás nuestro había una figura oscura que parecía estar fumando. No le vimos la cara o algo que lo identificara porque estaba en total penumbra. Apenas iba a preguntar algo cuando una nube que cubría la luz de la luna se movió, e iluminó donde estábamos. El terror me invadió y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Me quedé petrificado y con los ojos saltados, al ver que aquella aparición era algo que tenía un par de cuernos sobre la frente, y unos ojos llameantes que reflejaban una violencia avasalladora. Mi compañero reaccionó más rápido que yo, y me jaló para que corriéramos. No sé cuánto tiempo pasó, y llegamos al dormitorio con el corazón saliéndose de nuestros pechos. Yo estaba sudando a mares, y antes de que pudiera pasar otra cosa, cubrí la ventana que daba al patio con la sábana de mi cama.
Estábamos aterrados y comenzamos a llorar de angustia. Esa noche nos fue imposible dormir y rezamos todo el tiempo. Por la mañana, estábamos cansados y desvelados. Teníamos temor, aún así fuimos a las reuniones, queríamos contarle a alguien y pensamos en los padres. Pero nos iban a reprender o a burlarse de nosotros, así que todo se lo achacamos a nuestra imaginación. Durante la plática del retiro, nos hicieron hacer una dinámica para recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones, así que cerramos nuestros ojos, y mientras escuchábamos los rezos del Padre, sucedió algo extraño. Una de las compañeras comenzó a tener convulsiones y a hablar de forma rara. Enseguida que pasó esto, el Padre le habló a otro, y terminó con la dinámica. El ambiente se empezó a poner raro, era tenso, sofocante y nos inundó una pestilencia como animal muerto. Entonces los padres, al ver y sentir lo que sucedía, se dijeron entre ellos mismos que debían llamar al padre Ramos, y a otro párroco cuyo nombre era extranjero. Durante la noche llegaron estas personas, y comenzaron a rezar y a bendecir el lugar. Todos los demás cenábamos y el ambiente era sepulcral, nadie hablaba. De pronto ese silencio incómodo fue abruptamente interrumpido cuando se escucharon los gritos del padre Ramos. Todos nos pusimos alerta y los coordinadores salieron pidiéndonos que nos quedáramos ahí en el comedor. Sin embargo, todos nos asomamos a la ventana. En el piso estaba tirado uno de los padres que auxiliaban a Ramos, se dolía de algo y mientras los demás lo levantaban, el padre continuó con los rezos de forma enérgica, y de pronto vimos algo que no hemos podido olvidar. El hombre fue abofeteado por algo invisible, una fuerza que no podíamos ver lo hizo tambalear. A pesar de ser un hombre grande, cayó al piso por el tremendo golpe que recibió por algo que estaba ahí sin ser visto. Todos comenzamos a tener miedo y algunas mujeres lloraban aterradas al ver aquello. Mientras que otros sonreían burlándose porque sabían que todo era un show. En cuanto entró el ayudante caído, los coordinadores le quitaron la camisa, y vieron con horror unas grandes marcas en su espalda y pecho, eran como quemaduras y rasguños que le dolían enormemente. Entonces dijo algo que nos angustió más. Es el maligno, anda ahí, lo vi y lo sentí como me dañó. Este lugar es peligroso para los jóvenes, hay que mandarlos a sus casas. Después de decir eso, los coordinadores asintieron y acordaron que por la mañana cerrarían el retiro, y nos mandarían de regreso. En eso entró un padre que no habíamos visto antes. Este era anciano y parecía extranjero. Al hablar nos dimos cuenta que hablaba con acento español, nos explicó de la situación que prevalecía en el lugar. Por alguna razón el mal estaba en el lugar, y el único sitio donde no podía entrar era en la capilla por ser un lugar sagrado, así que nos condujeron a todos a la capilla, y comenzamos a rezar. Mientras el padre anciano hacía unos rezos y bendecía unas imágenes, un fuerte ruido se dejó escuchar. Algo había retumbado en el techo, algo pesado que hizo cimbrar el lugar, y de pronto lo inimaginable. Las pisadas de cascos, se escuchaba como unas pezuñas caminaban por el techo y las paredes. Todos lo escuchamos. El padre besó su estola, claramente nervioso, y se la colocó, tomando un libro de rezos, el agua bendita, y salió del recinto. Otro padre lo acompañó y no supimos más. Los ruidos cesaron y nos acomodamos para tratar de dormir, aunque nadie lo pudo hacer. No sabía qué pensar o qué hacer. Veía a mis compañeras asustadas y a los demás con caras alargadas y preocupadas, no podíamos comprender qué sucedía. Hasta que uno de los jóvenes sin pudor dijo algo que nos hizo temblar de miedo. Es el diablo, Satanás anda merodeando el rancho. Mi papá nos dijo que aquí en estos terrenos habían matado y colgado a muchos, y que por eso aún ronda por aquí. Eso nos hizo sentir náuseas y ganas de vomitar a varios. Si lo que decía era cierto, entonces estábamos a merced del mal, era tan real y tan aterrador que no sabíamos qué hacer. En eso comenzamos a escuchar lamentos, voces susurrantes que parecían hablar cerca de nosotros. Eran cientos de voces hablando al mismo tiempo. Algunos los podíamos escuchar y otros no. Cuando pensábamos que nada más podía pasar, la joven que se había convulsionado antes, cayó al suelo y lanzó un grito que nos estremeció a todos. Se retorcía de maneras imposibles en el piso, los ruidos se hicieron más intensos en el ambiente y las paredes parecían crujir. Algo increíble pasaba en el lugar, y todos estábamos muriendo de miedo. En eso entra el padre anciano y se dirige inmediatamente a la joven mientras rezaba, y le arrojaba agua bendita.
Los gritos que lanzaba eran escalofriantes, y las voces que salían de su boca nos hicieron caer en una desesperación de muerte. Algunas compañeras se desmayaron, y yo comencé a llorar. En cuanto la joven se tranquilizó, el padre se levantó del piso y de forma enérgica nos pidió a todos que nos tomáramos de las manos y rezáramos con toda la fe del mundo los rezos que nos iba a recitar. Así lo hicimos entre frases de adoración a Dios y palabras en latín. Fuimos rezando y despejando todo lo malo en el ambiente. La compañera permanecía en el piso inconsciente, mientras que todos nos tomábamos fuertemente de las manos. Aquel infierno de los sentidos nos hizo sucumbir durante la madrugada, caímos rendidos y todos dormitábamos. Al parecer el mal que imperaba en el ambiente se había calmado. Apenas rayó el alba todos corrimos por nuestras pertenencias, y esperamos en la estancia a que llegara el autobús. En cuanto llegó todos subimos apresurados. Al arrancar el camión sentí alivio, el silencio inundó el ambiente, la compañera que se convulsionó se había quedado al cuidado de los padres, y no supimos más de ellas, mientras el autobús iba saliendo de la propiedad con rumbo a la ciudad. Vi algo extraño que cuando lo pienso me hace temblar de angustia. En la entrada del rancho estaba el mismo indigente harapiento y sucio que había visto cuando inicié el viaje. Sus pelos apelmazados por la suciedad se movían al tiempo que levantaba su mano para hacer el ademán de despedirse de nosotros. Sus ojos eran claros y amarillos, llenos de violencia, y su boca provista de dientes manchados, dibujó una mueca morbosa y burlona que me hizo estremecer y recordé sus palabras. No sé si ese hombre fue el mismo diablo que nos decía adiós. Pero lo cierto es que me acerqué a Dios desde ese día, haciendo buenas obras y dando algo. Al recordar esos acontecimientos siento miedo, y de vez en vez puedo ver las sombras del mal rondar por mi casa cada vez que desvío el camino. A veces pienso que las palabras dichas por el indigente significaban: aunque te quites y aunque te pongas, el infierno mereces. Este relato está basado en experiencias reales de Dinora Ramos. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Le habían cortado ambas piernas, por lo que se desplazaba en silla de ruedas, y había que atenderlo en casi o todas sus necesidades, por lo que acercarme a dejarle la comida o vasos de agua para que se tomara sus medicinas era repulsivo para mí, por el hedor a orines y excremento que despedía. Su rostro era un cúmulo de arrugas y cicatrices que había adquirido durante su juventud. Había quedado ciego de un ojo, y solo tenía la cuenca vacía que disimulaba con un parche que lo hacía parecer aún más siniestro. Su carácter hostil no le ayudaba, hablaba con groserías y a mí me trataba como una cualquiera. Quizás por eso llegué a odiarlo. Mis padres eran muy tolerantes con él por su edad. Pero yo no solo soportaba el entrar en su cuarto y tratar de asearlo en compañía de mi mamá era una tortura. El hablar con él era insoportable por el tufo a suciedad que despedía su aliento, y la baba que a veces les salía por la falta de dientes. Eso era demasiado para mí. Cierto día que mis papás lo llevaron a inscribir en un programa social, necesitaban unos documentos que se encontraban en su casa, por lo que me mandaron por ellos. Estaba algo retirado, por lo que le pedí a unas amigas del CONALEP que me acompañaran. La casa de mis abuelos era una vieja construcción que databa de los años 50, apenas entrabas y te sumías en un mundo extraño y viejo, con recuerdos por todos lados, y cosas raras que inundaban la casa con un aire de misticismo horrible que no sabría cómo describirlo, pero daba pavor estar ahí sola. El olor a humedad mezclado con polvo te hacía estornudar y sentir náuseas. Mis amigas decidieron esperar afuera. Al ver lo que había dentro sintieron miedo. Yo me dirigí a la habitación que había sido de mis abuelos. Al entrar pude percatarme que estaba llena de basura y excrementos de gato. El olor era nauseabundo. Abrí la cómoda en donde supuestamente estaban esos papeles, y enseguida que la abrí los encontré. Intenté salir corriendo de ahí, pero antes de eso algo llamó mi atención. Escuché como un sonido peculiar, que venía de un armario grande, que estaba por un lado de la cama. La puerta estaba entreabierta, y mi curiosidad venció a mis ganas de salir corriendo de la habitación. Me acerqué lentamente para ver de dónde provenía ese sonido como de campanillas, y abrí una de las puertas. El rechinido que hizo me puso en alerta. Dentro solo había ropa vieja, zapatos y cosas de los abuelos. Pero por un lado parecía haber otra puertita de donde salía el sonido. Luego de destrabar la puertita el miedo me invadió.
Dentro de ese armario parecía haber una especie de altar con figuritas horribles, y fetiches hechos de cabellos y cosas asquerosas. El ruido era de una cajita musical que parecía haberse activado. Quise cerrar todo eso, y salir corriendo, y entonces algo salió de entre una cortinilla negra que estaba detrás del altar. Era un rostro horripilante hecho de cartón, con pelos, y unos cuernos que parecían ser reales que hizo que pegara un grito, y taparme la cara. Luego de verlo detenidamente me di cuenta que era como un muñeco siniestro que representaba a un demonio, y que parecía observarme detenidamente y reírse. Mi corazón se aceleró, y di un salto atrás, y eso hizo que perdiera el equilibrio y cayera. La inercia de la caída hizo que me agarrara de un vestido, y todo se vino conmigo. El armario cayó encima de mí, y la figura quedó pegada a mi cara y cuerpo. Por unos instantes pude notar que aquello estaba caliente y eso me atemorizó aún más. ¿Cómo pude logré liberarme? Y salí corriendo dejando el desastre atrás. Cuando mis amigas me vieron toda pálida se asustaron, y me preguntaron qué había pasado. Nada, le respondí, y nos fuimos. Esa noche que cenábamos el abuelo parecía observarme detenidamente con su horrible cara. Pero había algo extraño en su rostro, era como de coraje, en su ojo se reflejaba un odio que me heló la sangre. Por un momento pensé que quizás sabía todo lo que había pasado en su casa, y todo lo que rompí. Eso me hizo pararme de la mesa, y correr a mi cuarto. Más tarde, después de despedir a mi novio, me quedé viendo la televisión en la sala, y el sueño me venció. Durante la madrugada sentí frío en las piernas y me tapé. Estando adormilada sentí que la sábana se cayó, y de nueva cuenta sentí helado. Pero tenía mucho sueño, y tomé un cojín y lo coloqué entre mis piernas para dormir. Luego de un rato, mi corazón se aceleró al sentir algo que me tocaba las nalgas con firmeza, y de una forma muy incómoda. Sobresaltada me levanto, y lo primero que veo es una sombra delante de mí. El miedo me invadió, y luego sentí repugnancia y ganas de vomitar, al ver que la sombra era mi abuelo sentado en su silla de ruedas. ¿Te gustó eso, putita? ¿Verdad que no? No vuelvas a meterte conmigo, perra, ni con mis cosas. Ahora que me regrese a mi casa, vas a ver para qué naciste, maldita, me dijo el anciano con una voz rasposa y llena de odio. El odio me invadió, y no lo aguanté, comencé a reclamarle el haberme tocado, y nos hicimos de palabras. Antes de que pudiera decirle más cosas, se abalanzó sobre mí, y me tomó del cuello con sus manos callosas, y comenzó a ahorcarme. La sensación fue horrible. Estaba sobre mí intentando matarme y no podía gritar o decir nada. El aire me abandonaba y sentía calambres por toda la cabeza. Cuando comencé a ver destellos, la luz se encendió y sentí alivio. Eran mis padres que habían escuchado el escándalo y fueron a ver qué sucedía. El abuelo estaba tirado en el suelo doliéndose, y mis padres comenzaron a reclamarme porque lo había tirado de la silla. Aún sin aliento quise explicarles, pero no me hicieron caso. Aquello fue demasiado para mí. Esa noche no pude dormir. Los días pasaron, y la tensión iba en aumento, aunque el maldito viejo no me decía nada. Su mirada hacia mí era de una aversión indescriptible. Nos aborrecíamos mutuamente. Ya no cenaba en familia, me la pasaba encerrada en mi cuarto y evitaba encontrármelo. Mi mamá una noche me reclamó, tuvimos una discusión y nos dijimos muchas cosas hirientes. Con mi padre y mis hermanos las cosas no iban mejor, el ambiente en la casa comenzó a ponerse horrible, e intuía que era la influencia de mi abuelo. Una noche mis padres me despertaron, y estaban algo alterados. Mi abuelo había tenido una crisis diabética, y lo llevaban al hospital de urgencia. Yo no me desperté, seguí durmiendo, en el fondo deseaba que no regresara a la casa. Sería de madrugada cuando me desperté súbitamente, había tenido una pesadilla. Luego de tranquilizarme, noté que todo estaba a oscuras y me levanté al baño. Revisé que mis hermanos estuvieran dormidos y regresé a mi cuarto. Apenas iba agarrando el sueño, y mis ojos comenzaban a pesarme cuando sentí que algo se postró sobre mí, y luego escuché un susurro en mi oído que me hizo estremecer. Incluso pude sentir el aliento cálido de algo que me hablaba, y me decía: aquí te espero. Abrí los ojos, y salté de la cama para ver que no hubiera nadie. Estaba sola, y no podía ver nada de lo oscuro que estaba. Encendí las luces, y no había nada en la habitación. Intenté tranquilizarme pensando que quizás había sido mi imaginación, y resultado de la pesadilla. De pronto, escuché algo que venía de la entrada de la casa. Caminé sigilosamente y sin hacer ruido. Estaba temblando de miedo, pero no podía dejar pasar eso. Conforme iba caminando, iba encendiendo las luces. Al llegar a la sala, todo estaba en silencio y tranquilo. Apagué las luces de la sala, y me di la media vuelta para regresar a mi habitación. Pensé que todo era un invento de mi cabeza, y que el maldito de mi abuelo quería seguirme fastidiando.
Mis piernas y todo mi ser se petrificó al ver que había alguien al fondo del pasillo. La tenue luz de mi habitación apenas iluminaba y solo se veía una sombra de una persona que parecía estar de pie al fondo del pasillo. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente y empecé a sudar copiosamente al tiempo que intentaba jalar aire. En mi garganta comencé a sentir dolor por el grito atorado que no podía dejar salir. Cuando mis ojos comenzaron a enfocar y a acostumbrarse a la falta de luz, vi con horror que la persona que estaba de pie al fondo del pasillo era mi abuelo. Era imposible. Tenía ese maldito rostro de odio, y su ojo sano parecía salirse de su cuenca al verme con una mirada asesina. Sus facciones reflejaban un profundo odio que hizo que comenzara a temblar. ¿Cómo pude cerrar mis ojos para no verlo? Y comencé a orinarme encima cuando lo sentí venir. Mi nariz comenzó a oler esa hediondez que lo caracterizaba, a mierda y orines rancios. Pasó un largo rato, y el silencio me invadió, mis sollozos desesperados, y mi sentido de conservación hizo que tomara fuerzas, y abrí mis ojos para ver que no hubiera nadie. Sentí algo de alivio, pero esa sensación horrible no me dejó. Empecé a caminar lentamente hacia mi habitación. En instantes, detrás de mí escuché una risa extraña, era como un gruñido mezclado con una risa burlona, como un susurro. Aún con la tembladera, y llorando sin control, intentaba jalar aire, y volteé lentamente. Frente a mí estaba aquella horripilante figura del demonio hecha de cartón y pelos que había dejado en la casa de mi abuelo, pero ese parecía real, se movía. Sus ojos saltones desprovistos de párpados parecían moverse para verme con una lujuria enferma, mientras me sonreía con unos dientes manchados y una risa morbosa y burlona. Ahí no pude más, mis piernas se doblaron y me arrastré hasta mi habitación. Cerré mi puerta, y me metí en mi cama tapándome con la sábana, como si aquello me protegiera del mal que estaba en mi casa. No pensé en nada, ni siquiera en mis hermanos. Intenté recordar algo de Dios, pero en las misas siempre me la pasaba texteando. No recordaba nada. Entonces noté como la luz del pasillo se encendía, y comencé a sollozar más desesperadamente. El aire comenzó a faltarme, y de pronto sentí que una mano me tocaba, y me quitaba la sábana. No pude más y me puse a gritar. El ruido que hice se escuchó por toda la casa, y trataba de defenderme de algo que intentaba tocarme. Cuando estuve a punto de colapsar, noté que decían mi nombre, y en la desesperación vi que eran mis padres los que estaban ahí intentando calmarme. Mis gritos los alertaron, y me decían que todo estaba bien, que estaba soñando. Los vi con desasosiego, y luego de un rato los abracé. Mi papá se veía alterado, y mi mamá parecía que había estado llorando. ¿Qué sucede?, pregunté entre lágrimas, y con la voz temblorosa. «Es tu abuelo, murió hace unos momentos en la clínica de un infarto», me dijo mi papá con la voz entrecortada. El horror me invadió de nuevo, y comencé a temblar al recordar todo lo que había visto. Estaba segura que no lo había soñado, había sido real, todo. Estaba totalmente empapada de mis propios orines, y aún permanecía la peste extraña excremento en el ambiente. No quise decirles nada a mis padres para no agobiarlos más, pero estaba asustada. Intenté darle una explicación a lo sucedido, pero lo que vi fue real. Las sensaciones, el miedo, el frío, todo había sido real. Luego del funeral, mis padres decidieron quemarlo. Esa había sido la última voluntad del abuelo. Sus cenizas descansan en una urna dentro de un trinchador en la sala de mi casa, en espera de ser regadas en el patio de su casa, la cual, y para hacer todo esto más extraño, se quemó. El fuego consumió todo lo que había en la habitación donde había encontrado el altar, y todo lo demás. No era casualidad, lo intuía. Ahora duermo con mis hermanos, mis padres no se explican por qué. No quiero contarles nada porque sé que no me creerán, pero a veces puedo sentir el olor nauseabundo de mi abuelo a mi alrededor, y la extraña presencia del mal, entre las sombras de la casa. Este relato está basado en experiencias reales de Fátima García. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Al principio estábamos a ciegas con todos esos fenómenos, no sabíamos por qué o de qué manera enfrentar esa situación. Después, en una Navidad vinieron mis abuelos desde Zacatecas a quedarse una temporada con nosotros, y antes de que comentáramos cualquier cosa de lo que sucedía, el abuelo nos hizo una escalofriante revelación, ya que él durante su juventud había vivido en Tampico siendo petrolero. Hubo una época en que la colonia donde vivíamos formaba parte de la llamada zona de tolerancia de la ciudad, en tiempos en los que el comercio y el petróleo movían a las personas.
de tal suerte que esos terrenos sirvieron para alojar casas de madera, y vecindades que funcionaban como prostíbulos y cantinas. Lo más alarmante es que nos contó que hubo casos sonados en los que las autoridades, atendiendo ciertas denuncias, llegaban a clausurar esos sitios, por presuntos crímenes que involucraban asesinatos y abortos practicados por las meretrices de los lupanares en cuestión. Para inquietarnos más, nos platicó que muchas veces encontraron osamentas y restos de fetos regados por todos esos terrenos baldíos que rodeaban las vecindades, o en los mismos sótanos de las casas de citas, y hubo decenas de no nacidos, hechos pedazos. Con el tiempo desaparecieron esas zonas y dio paso a la modernidad y las construcciones. Sin embargo, no dudaba que aún hubiera algunos restos enterrados, y eso nos puso en alerta. Yo sentí náuseas y ganas de salir corriendo de mi casa de lo asustada que estaba. Luego de contarles a mis abuelos nuestros problemas raros, ellos sugirieron llevar a un padre católico a bendecir la casa, y mi abuela hizo algunos rituales en los que usó chiles, carbón y anafres, cuya humacera según servía para alejar todo lo malo que hubiera ahí. Pues al principio funcionó, y los fenómenos gradualmente fueron desapareciendo. Eso nos tranquilizó, y continuamos con nuestras vidas. Fue en una fiesta de Semana Santa en la que vino familia de otros lugares a convivir con nosotros. Ya entrada la madrugada, y al calor de las copas todos comenzamos a cantar y a bailar. Una tía que venía de Sacramento, que siempre fue sensible para ver ese tipo de cosas sobrenaturales, de pronto se para de su asiento y va al baño. Cuando regresa nos dice que quién era la niña desnuda que andaba en el pasillo. Mi mamá, mi papá y mis hermanas pequeñas, sentimos un escalofrío tremendo al escucharla, mientras que mis familiares voltearon a ver a mi tía, que señalaba hacia el pasillo central de la casa, y lo peor sucedió. Vi claramente el rostro de una pequeña niña asomada en la esquina del pasillo. Su rostro era de profunda tristeza, la cara embarrada de algo, y el pelo apelmazado con mugre, denotaba el maltrato y el descuido en el que estaba. Yo en ese momento sentí que el piso se me movió, y mi mamá apretó mi mano, mientras mi padre corría al interior para ver qué estaba sucediendo. Apagaron la música, y todos se quedaron serios. En ese momento entendí algo que no había tomado en cuenta. Todos la vieron. Mientras mi papá revisaba en compañía de mis tíos y primos, de arriba a abajo, las mujeres temblábamos, en especial mi mamá y mis hermanas. Mis familiares no encontraron a nadie dentro de la casa, era imposible, todo estaba cerrado. Esa noche revelamos la verdad de lo que nos estuvo pasando a todos, y algunos no lo podían creer. Pero vieron a esa niña, así que algunos prefirieron retirarse, y otros se quedaron para darnos recomendaciones. Después de esa noche nada fue igual en la casa. Para ese entonces mis abuelos ya se habían marchado, y mi mamá habló con ellos de la aparición. Mi abuela le pasó la receta de los chiles a mi mamá, y ella continuamente somereaba la casa con aquellos vapores picantes que aparentemente ahuyentaba a lo que anduviera ahí. Pasaron días, y no hubo más fenómenos. Hasta una noche que regresaba de la universidad, casi siempre entre 10 y 11 de la noche, recorría unas cuadras de donde me dejaba el transporte hasta mi casa. Mi calle, y en especial la colonia, es muy sola, y la gente se guarda muy temprano, y solo sale para lo necesario, por lo que no era raro no encontrar a nadie en la calle. Al dar la vuelta en una esquina, me percaté de algo extraño y vi a alguien sentado en la banqueta, cerca de mi casa. Conforme avanzaba me di cuenta que era una mujer que parecía estar sollozando, tenía un vestido gris, y el cabello suelto. Mientras lloraba recargada sobre sus rodillas, y con el cabello tocando el piso, pude darme cuenta que estaba descalza y parecía temblar. En ese momento no quise involucrarme, y traté de seguirme de largo y llegar a mi casa lo antes posible. Los llantos de la mujer parecían de desesperación, y en cada lamento jalaba aire para llorar más. Apresuré el paso y me metí a mi casa. Mientras cerraba el portón, vi a lo lejos a la mujer que continuaba con su desgarrador llanto. Al entrar en mi casa todo era caos. Mis hermanas lloraban y gritaban, mientras mi mamá, que también lloraba, las abrazaba fuertemente. Mi papá salía apresurado de la cocina, mientras le daba un vaso de agua con lo que parecía ser azúcar a mi mamá. Al preguntar qué pasaba, todos me vieron sorprendidos, y mi mamá extendió los brazos para que fuera con ellas. Dejé mi mochila y corrí a abrazarlas, todas temblaban.
Mi papá de la misma forma extendió sus brazos para abrazarnos, y sin saber por qué me uní al llanto. Pero después me calmé, y pregunté qué pasaba. A lo que mi papá me lleva a la cocina, y me dice que no me alarmara, pero que a mi mamá la acababan de espantar, mientras ella estaba planchando una ropa. Dice que escuchó unos llantos de mujer en el patio, y se dio cuenta que había alguien sentado en una jardinera. Al asomarse pudo ver que era una joven, que parecía llorar amargamente por algo. Dice que sin pensar ella salió para ver qué sucedía, y en qué podía ayudarla, sin mediar en cómo había llegado ahí, o nada. Al acercarse y preguntarle qué le pasaba, dice que la mujer le respondió: es que ando buscando a mi hijita, la perdí, y anda por aquí. ¿Cómo es tu hija? Le preguntó mi mamá. Es como ella. Dice que al momento de decir esto, la mujer extendió los brazos y en ellos llevaba lo que parecían ser restos de un bebé, vio el cuerpecito lleno de sangre, y con el cordón umbilical colgando del estómago abierto. La cabeza de aquello era una horripilante visión de algo putrefacto que se movía por la acción de los gusanos que salían de sus cuencas. Aquello le causó repulsión y pánico. Cuando lanzó un grito de terror pidiendo la ayuda de mi papá. Esa mujer abrió su boca para lanzar un grito de dolor que hizo que mi mamá corriera espantada al interior de la casa, y casi cayéndose, logró aferrarse a mi papá que apenas salía para ver qué sucedía. Luego de que mi mamá se quedó totalmente asustada, refugiándose en el mueble de la sala. Mi papá salió para ver a la mujer, y esta había desaparecido, no estaba en el patio, ni en el angosto pasillo que llevaba a la entrada de la casa. Las rejas estaban con candado, y era imposible que alguien pudiera meterse. Luego de regresar vio a mi mamá abrazando a mis hermanas, y fue por el agua con azúcar. En eso llegué yo. Después de lo que me platicó yo estaba muda, un espasmo que me dejó sin aire, y sin habla me invadió al recordar que había visto a la mujer que lloraba en la calle. Casi en estado de shock me dirigí a la sala donde mi mamá estaba un poco más calmada, y le pregunté casi mecánicamente cómo era la mujer que vio. Era una joven, con vestido gris y cabello largo, de cara horrible. Cuando dijo eso, mis piernas se me doblaron y me quedé herida, no supe más y me desvanecí. Cuando recuperé la conciencia, mi mamá estaba frotándome alcohol en la nuca, y estaba acostada en el mueble. Comencé a llorar y la abracé. Le conté entre llantos lo que había visto en la calle, y era la misma mujer que ella vio. Esa noche ninguno pudo dormir. Estuvimos todos en el cuarto de mis padres con una tensión y un miedo horrible. Mientras mis hermanitas dormían, el rostro pálido de mi papá nos veía con asombro, mientras mi mamá rezaba un rosario. Yo apenas si podía moverme, estaba petrificada. En la calle a lo lejos podíamos escuchar los lamentos de una mujer que parecía quejarse de algo que la lastimaba. Los lamentos duraron una hora, y cuando se dejaron de escuchar el silencio de la calle parecía ser interrumpido por los ladridos de perros a lo lejos. Luego de esa noche, pensamos en cambiarnos de casa. Pero mis padres se negaron, no teníamos a dónde ir, y finalmente nos mandaron a mis hermanas, y a mí con mis abuelos a Zacatecas. Yo terminé mi carrera, y mis hermanas estudian en la secundaria. Mi mamá se vino con nosotras tiempo después, y mi padre aún sigue viviendo en esa casa. Él dice que los fenómenos han desaparecido, y que no ha vuelto a escuchar, o ver nada. Pero intuyo que no es verdad, sé que siguen pasando cosas. Pero es algo que quizás jamás sabré, porque no regresaré nunca a ese lugar. Este relato está basado en sucesos reales contado por María Silva. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Esta historia sucede hace algún tiempo. Recién me casé, mi esposo y yo nos fuimos a rentar un pequeño cuarto en donde apenas cabíamos los dos. Sin embargo, éramos muy felices ya que nos teníamos el uno al otro. Pasamos 5 años rentando, después con grandes esfuerzos y gracias a su trabajo, él logró sacar un crédito para adquirir una casa en un fraccionamiento cercano a la carretera Laredo llamado Cosmópolis Residencial en Apodaca, Nuevo León. El mudarnos significó para nosotros un gran cambio de vida y emocional, además nuestro pequeño hijo crecería en un buen ambiente, y tener nuestro propio hogar nos causaba gran felicidad y seguridad.
Al mudarnos la rutina seguía siendo la misma. Mi esposo se iba a trabajar, mientras yo me quedaba en la casa, arreglando las cosas de la mudanza y limpiando. Mi hijo en ese entonces se la pasaba jugando en su habitación. Sin embargo, noté que se sentaba frente a la ventana de la sala, y pasaba un largo rato ahí observando al exterior. En ciertas ocasiones pude darme cuenta que hablaba en susurros como si platicara con alguien invisible. Sin darle mayor importancia, deduje que era un comportamiento propio de su edad. Conforme pasaban los días, a veces salíamos a caminar por las aceras del fraccionamiento conociendo el lugar, y los vecinos que allí habitaban. A menudo nos encontrábamos con un señor ya mayor, que me saludaba muy amablemente, y a veces teníamos pláticas de vecinos. Nunca le pregunté su nombre, o no lo recordaba, pero mi esposo cada vez que le platicaba del anciano amable, él lo llamaba Don Panchito porque pues parecía eso, un viejo amable y bonachón con mucha plática. Cierta noche de viernes, me alistaba para dormir, y mi niño no dejaba de jugar. Ya era algo tarde, y me peleaba con él para que se viniera a acostar. Era muy noche para que él no durmiera. Pero como era fin de semana, me suplicó que lo dejara jugar, así que mientras yo veía televisión en mi recámara, él jugaba al pie de la cama. Esa noche en particular hacía algo de calor, por lo que tenía la ventana abierta para que entrara el fresco. Estaba absorta viendo un programa, cuando escuché algo raro en el ambiente, y eso me puso alerta. Se escuchó como un grito, y entre el ruido de la televisión y la voz de mi hijo que me decía algo que no entendía. De nuevo escuché el grito, le bajé a la televisión, y después de un largo rato, el silencio fue interrumpido por un largo lamento, desgarrador e inquietante. Era de una mujer que parecía dolerse de algo. Mi niño que jugaba calmadamente se paró, y se me quedó viendo con una carita de miedo. Luego de un rato de nueva cuenta, se vuelve a escuchar el lamento, y esta vez más cerca de la casa. En ese momento mi hijo brinca asustado a la cama, y me abraza temblando. Yo de igual manera estaba pasmada abrazando al niño, y quise pararme a cerrar la ventana. Pero mi miedo era tal, que no podía moverme. El lamento esta vez se escuchó en la entrada de mi casa. Ahí fue cuando abracé fuertemente a mi hijo, y comenzamos a sollozar esperando lo peor. Cerré mis ojos fuertemente, y le pedí al niño que lo hiciera de la misma forma. Así estuvimos unos minutos, y luego de un momento el ruido de la puerta abriéndose me alertó, y pensé lo peor. Escuché una voz familiar. Era mi esposo que acababa de llegar. El reloj marcaba la 1:30 am. Al ver que atravesaba el umbral de la puerta, mi respiración volvió y el color me volvió al rostro al verlo. Me levanté de la cama y corrí a abrazarlo junto con el niño. El extrañado se me quedó viendo, y me preguntó por qué no nos habíamos dormido. Acosté al niño en la cama y lo comencé a dormir. Cuando vi que lo estaba, le conté lo sucedido, y él, en vez de creerme, se dio un palmazo en la cara, y me dijo que él no creía en esas supersticiones, que seguramente escuché a algún vecino dolerse y pedir ayuda. Algo molesta me acosté y ya no volvimos a tocar el tema. Pero ese fin de semana estuve intranquila. Llegó el lunes, y la rutina semanal comenzó de nuevo. Él se fue a trabajar y por la tarde empieza a lloviznar. Al caer la noche mi hijo se duerme temprano, y yo me quedo esperando a que mi marido llegue. Sería la 1:25 am, y escucho que meten las llaves en la puerta de la entrada, y la abren violentamente. Era mi esposo, que entraba muy alterado y pálido, dejando todo en la mesa, y me dice con un rostro perturbado que cerrara la puerta, y lo hiciera rápido. Al preguntarle qué había pasado, me dijo que nada, que no hiciera ruido, y que fuéramos a donde estaba el niño durmiendo. Él corre a su habitación, toma al niño y se va a nuestra recámara. Yo me acosté extrañada, pero temía preguntarle más porque no quería saber la respuesta. Al llegar la mañana me levanté algo cansada, noté que en toda la noche no había dormido, y se asomaba de tanto en tanto por la ventana. El ruido que hacía en la cocina, al querer prepararse un café, me levantó, y mi curiosidad me llevó a cuestionarlo sobre lo que había pasado la noche anterior. Sentándose algo calmado, dio un sorbo al café, y me miró. Me dijo que después de que el transporte de personal lo dejara a cierta distancia del fraccionamiento por la carretera, se vino caminando en el silencio de la noche como siempre. La llovizna que se dejó sentir desde la tarde aún continuaba. El camino era un llano enmontado, donde no había casas ni alumbrado, por lo que era bastante inquietante. Él siempre se venía caminando por la orilla de la carretera para llegar un poco más rápido. A esas horas de la madrugada no veía ningún vehículo o persona caminar por esos rumbos.
Sin embargo, luego de venir sumido en sus pensamientos y caminando rápido para no mojarse, escuchó detrás un lamento largo que le erizó la piel y lo alertó. Apretando el paso no quiso enterarse de dónde provenía el grito, y luego de doblar en una curva, sintió que los pelos de la nuca se le erizaron, y se detuvo en seco al ver que a unos metros de él había una mujer. Estaba vestida de blanco, o al menos eso parecía. Su vestimenta era algo vaporosa que se movía entre la ventisca y la llovizna, la cual no dejaba distinguir las facciones de aquella extraña aparición. Su andar era lento, y a medida que mi esposo caminaba detrás de ella, su andar se hizo más lento. En cuanto estuvo a unos pasos de ella, una inquietud y algo de temor hizo que cruzara al otro lado de la carretera. Pasó de largo con prisa, la vio por el rabillo del ojo del otro lado sintiendo que lo volteó a ver. Al hacer esto aquello intentó cruzar la carretera para ir detrás de mi esposo, pero él notó que se quedó parada en medio de la carretera, observándolo fijamente. Él, al notar todo eso, y desconfiando en todo momento de esa aparición, en cuanto vio que se quedó parada, comenzó a correr con todas sus fuerzas preso del miedo, intentando alejarse de esa aparición. Cuando llegó a la entrada del fraccionamiento, aminoró su carrera, y con el corazón saliéndosele del pecho, intentó recuperar el aliento. Veía las luces del fraccionamiento, y el ruido de la llovizna comenzó a arreciar. Pensando en que había sido todo eso, empezó a caminar, y volteó a sus espaldas. Una corriente eléctrica le recorrió la espalda y sus pies le pesaron cuando vio que a unos metros de él, y en medio de la calle, estaba la extraña mujer vestida de blanco, viéndolo fijamente con un rostro pálido y carente de facciones. La lluvia parecía darle un aspecto aún más inquietante. Apenas iba a empezar a retroceder lentamente, cuando vio que la aparición empezó a caminar rápidamente hacia él. Dice que no parecía andar con sus piernas, en cambio lo describió como flotar entre la lluvia, haciendo aún más aterradoras las sensaciones que invadieron a mi marido, y que lo hicieron correr al escuchar el lamento desgarrador de la mujer. Eso fue todo para él. Corrió lo más fuerte que pudo para alejarse de ahí, y mientras lo hacía, sentía que aquello lo seguía de cerca, y los lamentos los escuchaba más cerca. Deseaba correr tan fuerte para que la aparición no viera dónde se metía. Cuando llegó a la casa, su miedo lo bloqueó por completo de su mente y se refugió en nosotros, para superarlo. Al ver el rostro inexpresivo de mi esposo, y la mano aferrada a la taza de café que no se había tomado, me puso tensa y nerviosa. Nunca lo había visto temeroso, mucho menos inseguro. Pero lo que le pasó fue demasiado para él, y su entendimiento escéptico, ya que aún le quería dar una explicación al asunto, sin hallar respuestas. Llegó el fin de semana, y como todos los sábados salíamos a pasear. A mi hijo le gustaba andar en su triciclo por todo el fraccionamiento. Íbamos platicando mi esposo y yo, cuando vimos que don Panchito se acercaba a mi hijo, y nos saludaba con su muy peculiar modo. Luego de un rato de pláticas vecinales, entre la conversación hizo un comentario que nos alertó, y en especial a mi esposo, que le cambiaron los colores del rostro. Él preguntó si no habíamos visto o escuchado algo extraño durante la noche, como un espanto, o el llanto de la Llorona. Nos vimos mi esposo y yo, ambos respondimos al mismo tiempo que sí. Él se animó a platicarle el suceso de la mujer de blanco. Don Panchito atento veía con serenidad a mi marido, y escuchaba sin parpadear. Al terminar el relato, el anciano se relajó, y comenzó a contarnos que hacía algún tiempo, años antes de que construyeran las casas del 8º sector, en aquellos terrenos, había existido un rancho el cual había sido demolido, para dar paso a la construcción del fraccionamiento, y que en ese lugar hubo un baile en donde asistieron unas jovencitas. Ya entrada la noche, una de las jóvenes se salió del baile, porque no había pedido permiso, y se regresó sola a su casa, ya que ninguna de sus amigas la quiso acompañar. La joven se perdió en la oscuridad de la noche, y entre la soledad de los caminos. Nunca llegó a su casa. Los padres angustiados comenzaron a buscarla, y preguntaron a las amigas con las que había asistido al baile. Pero estas dijeron que la vieron salir sola del baile, y se regresó por aquellos caminos oscuros y solos. Luego de varios días y varias pesquisas, hallaron su cuerpo putrefacto oculto entre los matorrales, en un camino muy cerca del rancho donde había sido la fiesta. Había sido violada y estrangulada hasta la muerte. Las autoridades determinaron que él, o los responsables, habían sido traileros, ya que por esos caminos pasaban muchos todo el tiempo, y quizás al verla sola, la levantaron, y en un intento por abusar de ella la torturaron y mataron, botándola en el camino y ocultándola para que no la encontraran.
De esta noticia se supo muy poco, y como nunca dieron con los responsables, se fue olvidando con el tiempo el trágico destino de la joven. Se decía que luego de un tiempo comenzó su ánima a rondar aquellos caminos y calles de los fraccionamientos, intentando llegar a su casa sin éxito, y que sus lamentos lastimeros alertaban a los habitantes como intentando gritar su pena, y que no se olvidaran de su fatal destino. Tanto mi esposo y yo estábamos atentos a la historia de don Panchito, sin poder creer del todo lo que decía. Pero habíamos escuchado los lamentos, y mi esposo la vio aquella noche lluviosa. En la actualidad los fraccionamientos han crecido, de aquellos caminos enmontados queda poco. Pero a pesar de eso varios vecinos han reportado haber escuchado esos lamentos horribles que inquietan. Muchos se han ido de la colonia por el temor, y otros han visto la aparición, y coinciden en que se trata de una mujer ataviada, con un vestido blanco vaporoso, de rostro pálido, cuyo lamento eriza la piel, y hace ladrar a los perros. Y que al verla caminar por las calles, se dan cuenta que en realidad flota, ya que no tiene pies.